La caída de Lucifer. El pasaje de Isaías 14, 12 al 14 revela algunos fragmentos de la historia y del tiempo antes de que Adán fuera creado. En ese entonces, los ángeles caminaban sobre la tierra haciendo la voluntad del Creador y siguiendo las órdenes de Lucifer. La posición de influencia de este ángel creado por Dios es aún respetada por los mismos arcángeles de Dios, pues ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición. Judas 9. Dando a entender claramente que Lucifer debió haber tenido una posición de autoridad en la corte celestial, sobre la cual solo estaban Dios y su Hijo Jesucristo. Ahora, un cuidadoso estudio de Génesis 1, del 1 al 2, revela el inmenso periodo de tiempo que transcurrió entre estos dos versículos. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1, del 1 al 2. Este pasaje describe, sin duda, un cataclismo de proporciones universales que dejó al planeta en una absoluta desolación y devastación por un gran juicio de Dios. Millones de años antes de que Adán pecara, el pecado ya existía en un ser espiritual muy poderoso, hermoso y lleno de sabiduría llamado Lucifer. Esta criatura llena de fascinación se presentó ante Eva en forma de serpiente, para tentarla y hacerla caer. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Génesis 3, del 1 al 4. Al final de esta historia es bien conocido, pues todos los días el ser humano experimenta la corrupción que se desató en el mundo entero por esta infección contagiosa que la Biblia llama pecado. Romanos del 5 al 12. Este capítulo analizará la caída de Lucifer y la conexión entre su pasado y la historia del mundo preadámico. Las circunstancias que rodearon la rebelión de Lucifer están estrechamente conectadas con las condiciones de la tierra en Génesis 1:2. El reino de Lucifer. Varios pasajes del Antiguo Testamento se refieren a la caída de Lucifer. También algunos parajes proféticos que, como piezas de un rompecabezas, al ser puestos juntos, revelan una muy clara imagen de la tierra antes de que la humanidad fuera creada. Lucifer, también conocido como el Hijo de la Mañana, protagonizó una gran rebelión en el cielo cuyo inicio se narra en el siguiente pasaje. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 12 al 14. En el contexto de este pasaje se habla de Lucifer como el rey de Babilonia. Este recurso de la literatura bíblica es conocido en teología como la ley de la doble referencia, la cual consiste en que un personaje invisible opera a través de un personaje visible. En la mayoría de los casos, el ser invisible usa al personaje visible como un instrumento para obstaculizar o entorpecer el plan de Dios. Tal fue el caso cuando Pedro reconvino a Jesús ante el anuncio que él hizo de su muerte. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, del 22 al 23. En el pasaje, Jesús no se dirigió a Pedro ni quiso decir que él fuera el diablo. Él vio a Satanás que estaba usando a Pedro para obstaculizar el plan de Dios. Naciones preadámicas. La profecía de Isaías 14, 12 al 14 debe referirse, sin duda, a una época anterior a Adán.
Este pasaje retrata a Lucifer exaltado antes de su caída por orgullo y rebeldía. Ya las estrellas y las nubes habían sido creadas y sobre ellas Lucifer tenía su trono, lo que indica que se le había dado autoridad y gobierno. A él se le acusa de haber debilitado a las naciones, así que éstas debieron haber existido ya en ese entonces. Cuando Adán fue creado, Lucifer ya no tenía un gobierno personal y visible en la tierra, ni lo ha vuelto a tener desde entonces. Así que la caída de Lucifer debió haber tenido lugar antes de que Adán fuera tentado en el jardín del Edén, es decir, el paraíso. Pero, aunque ya no tenga ese gobierno personal y visible, la Escritura menciona que Lucifer aún continúa engañando a las naciones. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Apocalipsis 12:9. La rebelión terrenal. Al anunciar que Lucifer intentó subir por encima de las nubes y las estrellas, Isaías 14:14, la Escritura misma da evidencia de que su reino estaba en la tierra y no en el cielo. Su reino debió localizarse debajo de las nubes y las estrellas para haber deseado exaltarse por encima de ellas. Al enfatizar de esta manera la posición terrenal de Lucifer, es lógico pensar entonces que su rebelión contra Dios no inició en el cielo, sino en la tierra. De otra manera no habría determinado subir. La Biblia menciona que, por medio de él, Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades universales. Colosenses 1, 15, 16. Entre esos reinos estaban los de la tierra, creada para ser habitada por criaturas terrenales. Isaías 45, 18. Así que Lucifer debió recibir autoridad sobre la tierra y sus habitantes. El profeta Ezequiel proporcionó mucha información adicional acerca del gobierno de Lucifer durante el periodo preadámico y expande la descripción de su posición y la causa de su rebelión. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos las que te admiran te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantados todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Ezequiel 28, 12 al 19. Dios había dispuesto para Lucifer que fuera el protector de su jardín y lo había revestido no solo de sabiduría, hermosura y perfección, sino que lo había distinguido de todos los demás, incluso con vestimentas especiales. No siempre Lucifer fue un modelo de maldad, pues su conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en él, llenándolo de orgullo, violencia y pecado. Por eso Dios lo expulsó de su presencia como a un objeto profano. Es interesante que este drama sucedió antes de la creación de Adán, pero la Escritura menciona que el juicio de Dios sobre Lucifer se ejecutó a la vista de todos los que te admiran, todas las naciones que te conocen. Sin duda hubo un mundo preadámico que fue corrompido por la acción de Lucifer y sus ángeles caídos. La serpiente en el Edén. Antes de que nuestro tiempo, espacio, existiera, ya había multitud de seres espirituales llamados los hijos de Dios. Lucifer
era la estrella más brillante de esta congregación angelical, poseedor de gran hermosura, sabiduría y conocimiento. Ezequiel 28 del 12 al 17. Este hermoso querubín se convirtió en un ángel caído cuando permitió que en su corazón se albergaran estos pensamientos: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13. En la Biblia, muchos pasajes se refieren a los ángeles como estrellas, y sus nombres se relacionan con los de algunos astros en el firmamento. Tal parece ser el caso de Venus, llamado también la estrella de la mañana, nombrado así por Lucifer. Cuando a Satanás apareció en el huerto del Edén, después de la creación del hombre y la mujer, lo hizo como una serpiente. Sin embargo, ese no es el sentido original dado en hebreo. Génesis 3:1. La palabra hebrea usada es nachash, que significa brillante, silbar, murmurar, encantar. Es necesario entender esta figura del lenguaje bíblico, usada principalmente para atraer nuestra atención. Por ejemplo, Cristo se refiere a Herodes como una zorra, y Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, y en otras ocasiones el Cordero de Dios. Así que cuando a Satanás se le llama serpiente, el propósito es expresar la verdad de una manera más descriptiva. Por tanto, se puede deducir que Satanás, por supuesto, no es una serpiente en un sentido literal, pues las Escrituras lo describen como un querubín hermoso, lleno de sabiduría y conocimiento. Observe esta escritura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 3. Todo esto es evidencia de que la palabra serpiente se refiere a un ser espiritual glorioso de aspecto superior y poseedor de gran hermosura, sabiduría y conocimiento, y hábil para engañar, encantar o fascinar. Fue a esta criatura brillante y fascinante, a este ángel de luz, al que Eva le dio toda su atención y con el que tuvo conversación. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías 14, 16. Es interesante que, al describir la caída de Lucifer, el texto se refiere a él como aquel varón, tal como lo hace también para referirse a Gabriel, el mensajero de Dios, y a Miguel, el jefe de los ángeles. También, una vez más, la Escritura menciona no solo la acción pecaminosa de Lucifer sobre la tierra y las nefastas consecuencias que esto tuvo, sino la presencia de reinos y ciudades, confirmando así la existencia de un mundo preadámico, sobre el cual Lucifer y sus ángeles caídos tuvieron influencia y poder. Como resultado de la caída, debido a su enaltecimiento de sí mismo, su sabiduría fue corrompida y se convirtió en diabólica, por lo cual fue arrojado a la tierra. Ezequiel 28, 17. Las Escrituras describen a la serpiente como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Génesis 3, 1. La palabra hebrea que traduce animal es chai, que quiere decir ser viviente. También llama la atención que la palabra nakhash, traducida como serpiente, en otras partes del Antiguo Testamento, se traduzca como encantar, seducir, fascinar o embrujar. Eva no conversó literalmente con una serpiente, sino con un ser esplendoroso, brillante, atractivo y poseedor de gran sabiduría y conocimiento, que se presentó como un ángel de luz. Esto tuvo interesantes y astronómicas implicaciones relacionadas con la primera profecía de Dios acerca del Mesías. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás al talón. Génesis 3:15. La simiente de la mujer se refiere a la virgen que concebiría el Mesías. Este drama cósmico se observa incluso en los signos del zodiaco. La virgen es Virgo. Su semilla, que sería lastimada en el talón por la serpiente, es el Mesías, el león de Judá, es Leo, y la serpiente que le heriría es Escorpión. El otro Edén,
La morada de Satanás en este planeta era el Edén, el jardín de Dios, como lo describe el Antiguo Testamento. El Edén de Lucifer. La palabra hebrea que traduce paraíso es Edén, y la que traduce huerto o jardín es Gan. Ezequiel muestra a Lucifer en el Edén original. Hijo de hombre, dile al faraón y a toda su gente, ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje. Su copa llegaba hasta las nubes, las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron, sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció más alto que todos los árboles. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas, todas las bestias del campo parían bajo su follaje, todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso, de ramas extendidas, sus raíces se hundían hasta las aguas, caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar, ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenían su fronda a los castaños, ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, por cuanto el árbol creció tan alto y ufanó de su altura, y dirigió su copa hasta las nubes, yo lo he desechado, lo he dejado en manos de una déspota invasor, para que lo trate según su maldad. Cuando lo hice bajar al abismo, junto con los que descienden a la fosa, con el estruendo de su caída, hice temblar a las naciones. Todos los árboles del Edén, los más selectos y hermosos del Líbano, los que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Sus aliados entre las naciones que buscaban protección bajo su sombra también descendieron con él al abismo, junto con los que habían muerto a filo de espada. Ningún árbol del Edén se le podía comparar en grandeza y majestad. No obstante, también él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas. Allí quedó tendido en medio de los paganos, junto con los que murieron a filo de espada. Y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos, lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel 31, del 2 al 11. Es muy posible que este haya sido el jardín del Edén preadámico que Dios diseñó para el reino terrenal de Lucifer, mucho antes de que Adán fuera creado y caminara en esta tierra. En el jardín donde Dios puso a Adán, la vestimenta de Satanás no era de toda piedra preciosa, ni tampoco era el querubín protector. Al parecer Lucifer era el gobernante de este Edén preadámico, pues según las descripciones de Isaías y Ezequiel, él tenía autoridad y dominio sobre naciones. El querubín protector. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. La palabra hebrea que traduce protector es sakak, que significa proteger, cuidar, defender, poner un cerco alrededor. Esta misma palabra se usa para los querubines que cubren o protegen con sus alas el propiciatorio. Éxodo 37:9. El término tiene varias aplicaciones en otros textos de la Biblia. En el Salmo 5:11, su uso va referido a Dios, defendiendo a los que confían en Él. En el Salmo 91:4, su mención está dirigida a aquellos a los que Dios cubre, protege o defiende bajo sus alas. Y finalmente en el Salmo 147, su referencia es a David cuando es puesto a salvo, cubierto o protegido por Dios en el campo de batalla. Lucifer era responsable de cubrir, proteger y defender el Edén, el jardín de Dios, pero la libertad de las criaturas hacía posible que surgiera o se incitara a la rebelión en cualquier momento. Lucifer en el monte de Dios. La referencia al monte de Dios provee más evidencia de que el gobierno de Lucifer estaba en la tierra. Siempre que se menciona la frase monte de Dios, se refiere literalmente a una montaña específica, el monte Horeb, Éxodo 3:1, aquel donde se reunieron Aarón y Moisés, Éxodo 4:27, y donde este último acampó y luego subió para encontrarse con Dios, Éxodo 18:5. La rebelión de Lucifer. La Biblia no menciona de manera precisa el momento en el que tuvo lugar esta rebelión.
pero sí revela varios indicios de que la caída de Lucifer fue antes de la creación de Adán y Eva. El pecado de Lucifer. No se sabe el tiempo que tardó en crecer la semilla de la rebelión en el corazón de Lucifer. Sin embargo, las Escrituras afirman que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Ezequiel 28:16. La raíz hebrea de la palabra contratación es kuyá, que significa tráfico de mercancía. La palabra traducida por iniquidad es chamas, que significa violencia. Uniendo estos dos conceptos, es posible concluir que Lucifer se llenó de violencia por el tráfico deshonesto de mercancía. Al parecer, él empezó a acusar y a calumniar a Dios y logró convencer a otros ángeles para que creyeran sus engaños. Actualmente, su ministerio principal es ser el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. El que calumnia, acusa y miente. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Juan 8:44. Habiendo sido la creación más hermosa y preciosa de Dios, el corazón de Lucifer se enalteció y llegó a creerse similar a Dios por su hermosura y perfección. Así corrompió su sabiduría por causa de su esplendor. Ezequiel 28:17. Esto dio origen a una sabiduría diabólica de la cual han hecho gala reyes, emperadores y césares, dictadores, criminales, etc. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Santiago 3:14-15. Esta rebelión satánica involucró no solo a los habitantes del mundo preadámico, sino también a una tercera parte de los ángeles que, dejándose persuadir por sus calumnias contra Dios, se le unieron en su intento de destronar al Creador. Apocalipsis 12:4, 7 y 10. Tanto Lucifer como los demás ángeles que lo siguieron perdieron la reverencia por el trono de Dios, ignorando el mandato que luego fue transmitido a los hombres. Observen mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. 19:30. La palabra hebrea que traduce santuario es mikdash, que significa lugar santo, apartado o consagrado, y se refiere al tabernáculo y al lugar santísimo descritos en el Antiguo Testamento y que no debían ser profanadas. La corrupción del corazón de Lucifer, la persuasión de una parte de la armada angelical y el intento de usurpar y profanar el trono de Dios sugiere una larga y amarga disputa o contienda del ángel rebelde contra el Creador, a quien probablemente en medio de su amargura calumnió y acusó de ser un tirano injusto en su gobierno sobre la creación, hasta que fue removido de su posición y la tierra fue hecha maldición. El juicio de Lucifer. Lucifer es el único personaje de quien la Biblia menciona que cayó del cielo, arrojado a la tierra como consecuencia de su frustrado intento de usurpar el trono de Dios y su gobierno sobre el universo. La referencia de Lucas acerca de Jesús viendo a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10:18, corresponde a la descripción de Ezequiel del fuego saliendo de él y reduciéndolo a cenizas. Pero Lucifer no solo fue arrojado a la tierra derrotado y humillado, sino también despojado de su posición y su gloria, y removido del monte de Dios en el Edén donde tenía su trono. A él espera en el futuro otro juicio por sus acciones, para ser finalmente arrojado al lago de fuego. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojadas las bestias y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Reflexiones sobre la caída de Lucifer. Lucifer fue el primer ser creado por Dios que, dominado por su orgullo, se autoexaltó y junto con los ángeles que le siguieron, intentó derrocar el gobierno de Dios. De haber permanecido fieles, habrían continuado viviendo sobre la tierra cumpliendo el plan de Dios para su creación. Pero Lucifer cayó e hizo de este planeta un estado pecaminoso, desordenado, caótico y violento. Con la rebelión satánica, nuestro planeta experimentó por primera vez las consecuencias del pecado.
El plan de Dios es liberar a la tierra de toda rebelión y restaurar su reino a través de su Hijo Jesucristo. Todo el mensaje bíblico está centrado en la plena redención del ser humano. En el plan de Dios, actualmente, nos encontramos muy cerca del final de la rebelión de Adán y muy pronto Dios enviará a su Hijo a derrotar a sus enemigos para establecer su reino prometido desde el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, y quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos.